Bienvenidos a la lectura del día de hoy, 4 de septiembre. Vamos a empezar con el devocional que dice, ¿cómo puede ser útil para Dios? Pipa y yo acabamos de regresar del hospital. Unas horas antes de aquel día, mi madre, de 69 años, había muerto de un ataque al corazón mientras estaba en su escritorio en el trabajo. Yo estaba en un estado de shock y confusión, así que salí de nuestra casa para respirar aire fresco y pensé que en la única persona que realmente quería ver era a Sandy Millar, nuestro pastor y amigo. En aquel momento levanté la mirada y vi su automóvil llegando a mi casa. Acababa de enterarse de la noticia y había ido directo a vernos. Dios usó ese día la llegada de Sandy para darnos gran consuelo y aliento. En el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, leemos que Dios usó la llegada de Tito para darle gran consuelo y aliento a Pablo cuando estaba en un estado de agitación, agotamiento, opresión, aflicción, miedo y temor. En palabras de la versión en inglés de la Biblia amplificada, edición clásica, dice, pero Dios, quien consuela y alienta y refresca, anima a los deprimidos y a los caídos, nos consoló y alentó y refrescó y animó con la llegada de Tito. La llegada de Tito les trajo aún más ánimo porque llevaba noticias de cómo los corintios estaban siendo útiles para Dios. Como resultado, Pablo se alegró más todavía. Por muy sombría que se vean las cosas, Dios siempre parece suscitar personas que son instrumentos para uso honorable, listo para que el maestro use en toda buena obra. ¿Cómo podemos ser útiles para Dios? Leemos Salmos 105 del 23 al 36. Y dice, entonces Israel vino a Egipto. Jacob fue extranjero en el país de Cam. El Señor hizo que su pueblo se multiplicara. Lo hizo más poderoso que sus adversarios, a quienes les cambió su sentir para que odiaran a su pueblo y se confabularan contra sus siervos. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, a quien había escogido. Y estos hicieron señales milagrosas entre ellos, maravillas en el país de Cam. Envió tinieblas y la tierra se oscureció. Pero ellos se rebelaron contra sus palabras. Convirtió en sangre sus aguas y causó la muerte de sus peces. Todo Egipto se infestó de ranas, hasta las habitaciones de sus reyes. Habló Dios e invadieron todo el país, enjambres de tábanos y mosquitos. Convirtió la lluvia en granizo y lanzó rayos sobre su tierra. Derribó sus vides y sus higueras y destrozó los árboles de su territorio. Dio una orden y llegaron las langostas y una infinidad de saltamontes. Arrasaron con toda la vegetación del país, devoraron los frutos de sus campos, hirió de muerte a todos los primogénitos del país, las primicias de su virilidad. El devocional dice, prepárate para tomar la iniciativa. ¿Has sentido alguna vez que estás en un desierto espiritual en tu trabajo, en tu ciudad o incluso en toda tu nación? El salmista recuerda uno de los periodos más sombríos para el pueblo de Dios, en el que él los había bendecido. Se habían vuelto más numerosos, pero fueron odiados debido a su éxito. Sus enemigos conspiraron contra ellos, conspiraron contra los siervos del Señor. El pueblo de Dios estaba oprimido y esclavizado. Como lo expresa The Message, estaba en un desierto espiritual, pero envió a su siervo Moisés y a Aarón, a quien había escogido. Dios escogió a Moisés y a Aarón. Ellos respondieron a la llamada para liderar. Hicieron señales milagrosas y prodigios y liberaron al pueblo de Dios. Hicieron maravillas en aquel desierto espiritual. Oramos, Señor, cuando observo nuestra nación y el estado de la iglesia, clamo a ti para que suscites personas como Moisés y Aarón para que saquen a tu pueblo del desierto espiritual. Leeremos 2 de Corintios 7, del 2 al 16. Hagan lugar para nosotros en su corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. No digo esto para condenarlos, ya les he dicho que tienen un lugar tan amplio en nuestro corazón que con ustedes viviríamos o moriríamos. Les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Estoy muy animado. En medio de todas nuestras aflicciones se desborda mi alegría. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso. Nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro, pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque
porque me di cuenta que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense en lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Así que a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tienen en nosotros. Todo esto nos reanima. Además del consuelo que hemos recibido, nos alegró muchísimo ver lo feliz que estaba Tito debido a que todos ustedes fortalecieron su espíritu. Ya le había dicho que me sentía orgulloso de ustedes y no me han hecho quedar mal. Al contrario, así como todo lo que dijimos es verdad, también resultaron ciertos los elogios que hice de ustedes delante de ti. Y él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Vamos a ver el devocional. Y dice, recurre a Dios en los momentos de dificultad. A veces en nuestra vida nos chocamos con el dolor y la angustia, los cuales nos abruman. Pueden ser a causa de un duelo, el desempleo, la enfermedad, la decepción u otras circunstancias que escapan a nuestro control. Podrían incluso, como en el caso de los Corintios, tener su causa en nuestros propios pecados o errores. Lo que importa es cómo respondemos. Para algunos, vivir momentos así los alejan de Dios. Para otros, como los Corintios, son los que los edifican. La angustia los llevó a Dios y se transformaron en un pueblo al que Dios pudo usar poderosamente. Pablo fue alguien a quien Dios usó mucho, pero no fue un camino de rosas, no tuvo una vida libre de preocupaciones. Pablo no iba por ahí acarreándose problemas a sí mismo. Escribe. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. Sin embargo, continúa hablando de todas nuestras aflicciones. Escribe sobre las peleas en la iglesia y los temores en nuestros corazones. Pablo amaba a los corintios. Aunque el amor de Pablo por ellos no siempre fue recíproco, le causaba una enorme alegría cuando lo era. Cuando escuchó de labios de Tito acerca del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación de los corintios por él, exclamó, me llenó de alegría. Pablo tuvo el valor de confrontarlos en una carta. Inicialmente les causó tristeza, como suele ocurrir con este tipo de confrontación. En un primer momento, Pablo se arrepintió de escribir la carta, pero oportunamente los corintios respondieron con la actitud correcta, permitiéndole acercarlos a Dios. Todos cometemos errores alguna vez. Incluso el gran apóstol Pedro lo hizo. Sin embargo, lo que importa es cómo respondemos. Como lo expresa The Message, has de dejar que tu angustia te lleve a Dios, no que te aleje de Él. Nunca lamentamos este tipo de dolor, pero aquellos que dejan que la angustia los aleje de Dios terminan en un lecho de muerte de lamentaciones. La clase equivocada de dolor tipificada por Judas no condujo al arrepentimiento sino a la muerte. La tristeza del mundo produce la muerte. Los corintios, como Pedro, respondieron de la manera correcta. Y ahora, ¿no son maravillosas todas las maneras en que esta angustia los ha empujado más cerca de Dios? Están más vivos, más preocupados, más sensibles, más respetuosos, más humanos, más apasionados, más responsables. Tito fue testigo de la transformación en sus vidas como resultado de su respuesta a la angustia. Se mostró eufórico al respecto. Él mismo fue revivido y alentado por todo lo que los corintios hicieron por él. No podía dejar de hablarle a Pablo acerca de ellos, y él les tiene aún más cariño al recordar que todos ustedes fueron obedientes y lo recibieron con temor y temblor. Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes. Gracias, Señor, porque cuando me vuelvo a ti, en los momentos de angustia, me transformas y me haces más vivo, preocupado, sensible, respetuoso, humano, apasionado, responsable y más útil para ti. Leeremos Isaías 5:8 hasta el 8:10. Dice, hay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo, hasta que no dejan lugar para nadie más, y terminan viviendo solos en la tierra. El Señor de los ejércitos me ha dicho al oído, ciertamente muchas casas quedarán devastadas, y no habrá quien habite las grandes mansiones. 3 hectáreas de viña solo producirán un bato de vino, y un homer de semilla dará tan solo un efa de grano.
Hay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes, que se quedan hasta muy tarde para encenderse con vino. En sus banquetes hay arpas, liras, panderos, flautas y vino, pero no se fijan en los hechos del Señor ni tienen en cuenta las obras de sus manos. Por eso mi pueblo será exiliado, por falta de conocimiento. Sus nobles perecerán de hambre y la gente común morirá de sed. Por eso la muerte ensancha su garganta y desmesuradamente abre su boca. Allí bajan nobles y plebeyos con sus juergas y diversiones. El pueblo será humillado, la humanidad doblegada y abatidos los ojos altivos. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado en justicia. El Dios santo se mostrará santo en rectitud. Los corderos pastarán como en praderas propias, y las cabras comerán entre las ruinas de los ricos. Hay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con sogas de carreta. Dicen, que Dios se apure, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y se cumpla el plan del Santo de Israel para que lo conozcamos. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Hay de los valientes para beber vino, de los campeones que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable y niegan su derecho al inocente. Por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consumen las llamas, su raíz se pudrirá y como el polvo se disparará su flor. Porque han rechazado la ley del Señor de los ejércitos y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. Por eso se enciende la ira del Señor contra su pueblo. Levanta la mano contra él y lo golpea. Las montañas se estremecen, los cadáveres quedan como basura en medio de las calles. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida. Con una bandera hará señas a una nación lejana. Con un silbido la llamará desde el extremo de la tierra y esta nación llegará presta y veloz. Ninguno de ellos se cansa ni tropieza, ni dormita ni se duerme. A ninguno se le afloja el cinturón ni se le rompe la correa de las sandalias. Sus flechas son puntiagudas, tensos todos sus arcos. Parecen duras piedras los cascos de sus caballos y torbellino las ruedas de sus carros. Su rugido es el de una leona como el de los leoncillos. Gruñe y atrapa la presa, y se la lleva sin que nadie se la arrebate. En aquel día bramará contra ella como brama el mar. Si alguien contempla la tierra y la verá sombría y angustiada, entonces la luz se ocultará tras negros nubarrones. Isaías 6. El año de la muerte del rey Usías vi al Señor sentado en un trono alto y excelso. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubriría el rostro, con 2 se cubría los pies y con 2 volaban, y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que soy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo: oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con su corazón, se conviertan y sea sanado. Entonces exclamé: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a la gente y sean muchos los lugares abandonados en el país. Y si aún queda en la tierra una 10ª parte, ésta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es el linaje santo. Isaías 7. La señal de Emanuel. Acaz, hijo de Jotán y nieto de Usías, reinaba en Judá. En el tiempo de Resín, rey de Aram, de Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. En el palacio de David se recibió la noticia de que Aram se había aliado con Efraín. Entonces se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor dijo a Isaías: ve con tu hijo Ser Yasub, a encontrarte con Acaz, donde termina el acueducto del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavandero.
Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no desfallezca su corazón, ante el enojo ardiente de Rezín Arim, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Dile también que Aram y Efraín, junto con el hijo de Remalías, han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner allí como rey al hijo de Tabel. Pero dile además que yo, el Señor y Dios, digo, eso no se cumplirá ni sucederá. La cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resín, pero dentro de 65 años. Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo profundo del abismo o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió, no voy a pedir nada, no pondré a prueba al Señor. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Hasta que sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de dos reyes que tú temes quedará abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre, días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. En aquel día el Señor llamará con un silbido a la mosca que está en los lejanos ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Todas ellas vendrán y anidarán en las quebradas profundas, en las grietas de las rocas, en todos los matorrales espinosos y sobre todos los abrevaderos. En aquel día, con el rey de Asiria como navaja prestada del otro lado del río Éufrates, el Señor afeitará a Israel la cabeza, el vello de sus partes privadas y la barba. En aquel día, un hombre creará a una ternera y dos cabras, y dará tanta leche que tendrá leche cuajada para comer. Además, todos los que permanezcan en la tierra comerán cuajada con miel. En aquel día, allí donde hubo 1000 viñedos que costaban 1000 piezas de plata cada uno, no quedará más que espinos y cardos, los cuales cubrirán toda la tierra. Solo se podrá entrar ahí con arco y flecha, y por temor a estos espinos y a estos cardos, ya no irás a los cerros que antes se cultivaban con el asadón, pues se convertirá en lugares donde se suelta el ganado y corretean las ovejas. Isaías 8. El Señor me dijo, toma una tablilla grande y con estilete común escribe sobre ella, tocante a Maher Salal Hasba. Yo convocaré como testigos confiables a sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberquías. Luego tuve relaciones con la profetisa y ella concibió y dio a luz a un hijo. Entonces el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Antes de que el niño aprenda a decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. El Señor volvió a decirme, por cuanto este pueblo ha rechazado las mansas corrientes de Siloé y se regocija con Resín y con el hijo de Remalías, el Señor está a punto de traer contra ellos la impetuosa creciente del río Éufrates, al rey de Asiria con toda su gloria. Rebasará todos sus canales, desbordará todas sus orillas, pasará hasta Judá, la inundará y crecerá hasta llegarle al cuello. Sus alas extendidas, oh Emmanuel, cubrirán la anchura de tu tierra. Alcen el grito de guerra, pueblos, pues serán destruidos. Escuchen tierras distantes, prepárense para la guerra, pues serán destrozadas. Prepárense para la guerra, pues serán destrozadas. Tracen sus estrategias, pero será desbaratada. Propongan un plan, pero no se realizará, porque Dios está con nosotros. Vamos a leer el devocional de Isaías. Responde a la llamada de Dios y dile, yo iré. Al mirar el mundo hoy en día vemos muchas naciones pasando momentos críticos, incluyendo Siria, Irak, Ucrania, Zimbabue, Corea del Norte y Sudán del Sur. La descripción en este pasaje es la de una nación llena de injusticia. Los líderes acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más y terminan viviendo solos en el país. Muchas casas quedarán desoladas. 3 hectáreas de viña solo producirán 1 tonel. Mientras tanto, los líderes se aseguran de que en sus banquetes hay vino, arpas, liras, tambores y flautas. Mientras la multitud se moría de sed, sus líderes llaman mal al bien y al bien mal. ¿Pero qué autoridad tiene Isaías para hablar a la sociedad de esta manera? Dios lo llamó durante un periodo oscuro de la historia de Israel. Él describe la visión que tuvo alrededor de 740 años antes de Cristo, en el año en que murió el rey Usías. Isaías encontró a Dios. Isaías describe un sentido abrumador de la presencia de Dios. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Las palabras claves son, vi al Señor. La clave de su llamada no fue solamente una experiencia agradable, sino un encuentro que cambió la vida.
Isaías fue limpiado. Isaías vio la santidad de Dios y dijo: ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Cuanto más cerca estás de la luz, más se revela tu pecado. Pero entonces Dios toma la iniciativa y provee un medio de limpieza. Mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Tu culpa es borrada y tu pecado perdonado a través de la cruz de Cristo. No necesitas andar por ahí abrumado por la culpa, sino que puedes estar lleno del sentimiento del amor de Dios por ti. Isaías le dijo a Dios: yo iré. Isaías respondió al llamado de Dios. Dios le hizo la pregunta: he hecho todo esto por ti. ¿Ahora vas a ir por mí? Toda tu vida está delante de ti. ¿Qué vas a hacer con ella? Y dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías respondió: aquí estoy, envíame a mí. Vio que había una necesidad desesperada, no tuvo excusas, no se demoró. Él le respondió a Dios: yo iré, y Dios lo usó grandemente. Este no era nada comparado con aquel de quien profetizó Isaías. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Aquello tuvo su cumplimiento histórico con el nacimiento de Maher Salal Hasbaz. Sin embargo, el cumplimiento final de esta profecía fue en Jesucristo, quien es Emanuel, Dios con nosotros. Señor, gracias porque me dices que mi maldad ha sido borrada y mi pecado perdonado. Quiero responder hoy diciéndote: aquí estoy, envíame a mí. Pipa añade de 2 Corintios 7:2, hagan lugar para nosotros en su corazón. Es el comienzo de un nuevo año académico en algunos países como Reino Unido. Alfa comenzará pronto de nuevo también. Habrá mucha gente nueva viniendo a la iglesia. Aunque sea un poco apabullante, este hecho es un recordatorio para mí, para que abra mi corazón a cada nueva persona que reconozca. Gracias por escuchar esta lectura. Puedes compartirla en tus redes sociales o puedes compartirla a través de un mensajito para alguien que creas que le puede servir. Gracias.